Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hablar de religión y política, de política y religión, del avance del evangelismo en América Latina y del catolicismo fundamentalista con Bernardo Barranco, un gran conocedor del tema, sociólogo de la religión, autor de más de una decena de libros. Seguramente me quedo corto, ¿verdad, Bernardo? No, tú fuiste, te alargaste, ¿no? No. Libros de referencia, sí, además. Sí, gracias, sí. Bernardo, se volvieron a poner de moda los golpes de Estado en América Latina. Sí, ¿no? y con una característica muy, yo diría dramática, una especie de espectro eclesial, ¿no? Celestial cubre. Bueno, yo creo que en la historia de los golpes modernos de América Latina, lo religioso ha sido un factor determinante. ¿Siempre? Pues mira, en el siglo XX, los golpes bajo la era de la Guerra Fría estuvieron marcados por el apoyo de importantes sectores de la jerarquía. Estoy hablando de Chile, Argentina, Uruguay. De la jerarquía de la Iglesia Católica. De la jerarquía de la Iglesia Católica, en donde incluso la justificación ideológica era en defensa de una sociedad occidental y cristiana. Este era el argumento, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Y ha habido también golpes parlamentarios donde también las iglesias han jugado un papel muy importante. Estoy pensando en Lugo, en Paraguay, que fue la jerarquía no le perdonó al obispo el haberse convertido en presidente. Y bueno, y la cantidad de hijos que había regado por todo el país, le decían el padre de la patria, ¿no? Pero fue muy dramático. Y bueno, el caso de Brasil, ¿no? Con Dilma, donde las bancadas fueron realmente muy duras. Pero si nos vamos más atrás... Por ejemplo, con Pinochet. Pinochet, por supuesto, va en esta lógica de la Guerra Fría, pero estamos hablando de Ríos Montt 82, estamos hablando... En Guatemala, es decir, hay una impronta, o autogolpes, como fue el caso de Fujimori, que también para reacomodar las fuerzas. Entonces, y que Fujimori apoyado por grupos pentecostales importantes. Yo creo que lo que estamos viviendo con los golpes, y bueno, por supuesto Bolivia, que lo ha estado tratando, lo ha estado analizando. Y Argentina, tú has documentado el papel de curas en la tortura. Claro, hay la cuestión acá es, no podemos, ni en el caso de los grupos evangélicos, sobre todo pentecostales, ni en el caso católico, absolutizar es toda la iglesia, todos los católicos. En estos países hubo posturas incluso confrontadas. En el caso, por ejemplo, de Chile, se dio la Vicaría de la Solidaridad, que apoyó los derechos humanos y tuvo un papel muy importante, y el cardenal Silva Enríquez en los años 70 jugó un papel determinante. En el caso de Argentina también, incluso Bergoglio en medio, Mario Bergoglio, futuro Francisco, entró en esa enorme ambigüedad de la iglesia, en donde el gran reproche es que la iglesia y Bergoglio, que en ese momento superior de los jesuitas, pudieron haber hecho mucho más en favor de las víctimas. Y ahí hubo sacerdotes, ángeles de la muerte, como se llamaron ahí, verdugos, gente que participaba en las torturas, en esta lógica del bueno y el malo. Ellos jugaban el papel celestial, pero era sacar información. O sea, no solamente estaban santificando la violencia salvaje en contra de los enemigos, sino claro, que participaban directamente en la tortura. Y hubo algunos obispos, que incluso Angelelli, que fue asesinado, ¿no? que ahora todavía está en litigio, un supuesto accidente en el cual muere un obispo que estaba decididamente en contra del golpe de Estado. Es decir, lo que vemos es, lo que vimos en Bolivia no es una novedad. Quizá, digamos, o sea, Yanín Añez entrando con la Biblia y diciendo, la Biblia regresa a Palacio, sí, eso no es nuevo. No es nuevo, pero la imagen choca, ¿no? Es una imagen grotesca, sobre todo si vemos que en Bolivia hay una constitución, digamos, pluriétnica, plurinacional, que laica, reivindica la dimensión de la laicidad, es decir, para el respeto a las diferentes culturas. Y esta actitud golpista es precisamente brincarse la Constitución, es decir, el cristianismo está de vuelta, como en antaño los generales, incluso cuando cometían golpes de Estado, juraban lealtad sobre la Biblia, ¿no? Entonces, sí, estamos en un momento quizá
es más impactante por la cercanía que nos ofrecen los medios y podemos ver a esta autopresidenta el cómo está manejando la Biblia y bueno, y sus aliados. Entonces, yo lo que creo es que todo esto es indicativo de grandes cambios que está viviendo el continente en América Latina, ¿no? Estaríamos hablando por lo menos de dos fenómenos. Por un lado, de los cambios en las creencias de la población, el avance que tú has documentado muy claramente de nuevas denominaciones evangélicas, algunas de ellas muy conservadoras, y por otro lado, una crisis de la política donde la religión se convierte en una especie de sucedáneo. Yo creo que son dos fenómenos, que lo precede otro, que es una megatendencia, que es la debacle del catolicismo. El catolicismo en todo el continente está de picada. En todo el continente. En todo el continente. Brasil, 63%, cuando era la joya de la corona del catolicismo mundial. Chile cae a un 50%. Centroamérica es una zona de desastre. 50% en casi todos los países, excepción de Panamá. Entonces estamos viviendo momentos de mutaciones religiosas. No solamente son los problemas de escándalos, sino una iglesia que no ha sabido, la Iglesia Católica, adaptarse a los cambios de la sociedad. Y por otro lado tienes la emergencia de cristianos evangélicos. Ahora, aquí también hay que hacer distinciones, porque no hay que meter todos al mismo saco. Hay iglesias que antiguamente le llamamos protestantes, ¿no? Cuando éramos más jóvenes venían los protestantes, que era una especie de gran bolsa, que eran las iglesias que venían de la Reforma del siglo XVI, ¿no? Luteranos, calvinistas, ¿no? Estos, anglicanos. No, estamos hablando del ascenso de movimientos pente y neopentecostales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo explicar esta diferencia de las iglesias protestantes tradicionales? Unas vienen, digamos, de la Reforma de Lutero, son estructuras alternas y tienen como alter ego a la Iglesia Católica, son una superación de la Iglesia Católica. Y los movimientos neopentecostales más bien obedecen a un rechazo de la excesiva racionalidad de la modernidad, sobre todo en el mundo urbano. Sería uno. Dos, un elemento muy importante es el aspecto de la emoción, ¿no? En determinados momentos ellos pueden reír y catarsis de risa, llorar y se tiran al piso, hablan lenguas, tienen don de curación, o sea, tienen cosas que escapan a la racionalidad, digamos, de la cultura contemporánea. Pero el elemento más importante, el central, es lo que se llama la teología del progreso. Es decir, no solamente estas iglesias te rescatan, ¿no? de una pobreza, de una migración del campo a la ciudad, o te endulzan un poco la rudeza con la que se vive en las grandes urbes, sino también te ayudan en el aspecto material. Te ayudan a buscar trabajo, te ayudan a aliviar adicciones, te ayudan a tener dispensarios médicos, atención médica, educación para tus hijos, casa, techo. Entonces, cuando hablamos de la teología del progreso, son como cápsulas y además con mercados internos. Y a mí me impresionó mucho en Río de Janeiro, que estaba yo ahí en una de las calles, y de repente veo una motoneta en donde decía pizzas evangélicas. Ándale. ¿Qué significaba esto? Que ellos mismos han crecido tanto en muchos países, especialmente en Brasil, que en sí han construido un mercado interno, una cápsula de mercado. Entonces, claro, estas pizzas pueden ser intercambiadas por terreno en la camisa, o te hacen un trabajo de carpintería, ¿no? Entonces, hay intercambios. Lo interesante es que no solamente la salvación del alma, sino es esta introyección muy gringa del éxito, ¿no? Y tú eres pobre, pues porque algo hiciste, vives en pecado, tienes alguna falta que yo te voy a ayudar en lo espiritual a resolver. Pero la lógica es que tú subas y eleves tu condición fundamentalmente a base de lo económico. Entonces es muy atractivo para mucha gente, ¿no? Son grupos que alfabetizan, son grupos que celebran la unidad familiar, que crean comunidad. Y sobre todo, que ahorran. Son muy conservadores. Son muy conservadores. Es decir, son grupos que tienen el rol de la mujer, que debe ser un rol muy supeditado, muy tradicional.
la cuestión de la familia muy unida, un rol patriarcal, por supuesto, nada de diversidad sexual, aborrecen a los homosexuales, etc. Debo hacer la aclaración, porque no todos entran en el mismo saco, lo he repetido 3 veces, porque Claro, claro. es un universo aquello. Hay algunos... Un archipiélago con islas de distinto tamaño. Pentecostales que apoyan una especie de teología de la liberación o de un compromiso social, etcétera. No se puede generalizar, como tampoco podemos generalizar a los católicos, pero este es un sello, y es un sello que lo que ha convertido es que hay un crecimiento muy importante. En Brasil y otros países han crecido de manera muy importante, y se han dado cuenta de hace 10 años para acá del papel político que pueden jugar. ¿Por qué? Porque son pequeñas comunidades, algunos llaman una especie de iglesia en garage o de garage, son chiquitas, etcétera, y el pastor juega un papel muy importante. Entonces, la cuestión aquí es que muchas veces el voto es un voto disciplinado, o como llamaríamos un voto de consigna, ¿no? Un voto que está penado por la ley, por ejemplo, en México. Pero este voto de disciplina se vende, y se vende muy caro, porque en las elecciones en América Latina, la del 18 en México fue una excepción, que fue muy amplia, pero en otros países son muy justas, con unos cuantos puntos se gana. Cuando llegan los líderes religiosos y te dicen, te ofrecen 600, 700 mil votos, por supuesto que la clase política les abre las puertas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo este ascenso que no solamente es religioso, no solamente es espiritual, es un espacio de agregación social de sectores empobrecidos, pero también un elemento político importante. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Tú eres el jefe. No, el tiempo es el jefe. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el sociólogo de la religión Bernardo Barranco sobre el avance de los grupos neopentecostales en América Latina, su incursión en la política. Bernardo, hay una tendencia a explicar el avance de estas denominaciones religiosas como resultado de una conspiración del imperialismo. Uh-huh. Hay una política de Estados Unidos para combatir al catolicismo, promover el capitalismo, la cultura estadounidense, y estas iglesias serían como una avanzada. ¿Hay evidencias sólidas que demuestren? Sí, hay, sobre todo en los años 60 y 70, la CIA, Rockefeller, centros de la derecha republicana, vieron con mucha preocupación el avance de la teología de la liberación, que la teología de la liberación no es solamente una colección de ideas religiosas y teológicas, era un movimiento social, es un movimiento social. Tan solo en Brasil eran más de 100.000 comunidades. El PT se nutre de esas comunidades. Algo parecido pudo haber pasado en Chiapas también, con muchos catequistas. Entonces, la cuestión acá es que sí, y que empata con la regresión por parte de Roma, la regresión de Juan Pablo II, muy preocupado por el tema del comunismo, las alianzas que hace con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, y se dedica a un proceso de demolición de esta corriente. Los curas los cambia de lugar, prohíbe en seminarios, las revistas son censuradas, los obispos son cambiados, son hostigados, etc. Y bueno, se conjugan esos dos factores, entonces todo este movimiento que era muy popular, muy latinoamericano, con el miedo del comunismo, se va vulnerando y se va fragmentando, y por otra parte estos grupos con buen financiamiento van creciendo. Ahora, no quiere decir que solamente sea eso, es decir, porque no podemos despreciar a la gente, o sea, la gente va ahí porque realmente encuentra salidas a su pobreza o simplemente a su anonimato, llega a las ciudades y no saben y estos grupos son espacios cálidos de acogida. Entonces, sí, hay que reconocer que estas cápsulas que han generado estas iglesias han tenido un nivel de eficacia
que la Iglesia Católica después ya no, después quiso, ahora con Francisco quiere regresar, pero la Iglesia pareciera ser que está llegando tarde. Ahora, el éxito político que tiene, y va a la pregunta que hacías antes, o el comentario más bien que hacías antes, sobre que también es una expresión no solamente de la fe o de la Iglesia Católica, sino también del sistema político en América Latina. El discurso de estas iglesias es un discurso que se coloca fuera del sistema político, es el externo. Y es un discurso moralista contra la corrupción, contra los agandalles, contra los excesos de una clase política en crisis, distante de la sociedad. Dos, una crisis de los partidos políticos. Esta falta de identidad, los partidos políticos en la era líquida, ¿no? Que ya no sabes quién es quién en cierto momento. Y tres, crisis de las instituciones al mismo tiempo. Entonces, todo eso se conjuga para que los discursos de muchos políticos pentecostales sean sumamente atractivos a la población. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estos grupos se han convertido en bancadas, primero, ¿no? con este intercambio de votos, etcétera, bancadas importantes que han tenido peso, como en Brasil. Después han construido partidos políticos y ahora, en los últimos años, ya tienen candidatos propios, ¿no? Es decir, Jimmy Morales en Guatemala fue un candidato neopentecostal. En Costa Rica estuvo así de ganar el candidato pentecostal, ¿no? Y bueno, la cereza del pastel es Bolsonaro. Bolsonaro católico, que se convierte al evangelismo pentecostal, se rebautiza en un río y cambia su nombre. Ya no es Bolsonaro, es Jair Bolsonaro, es Jair Mesías Bolsonaro. Es un nuevo nombre, digamos, evangélico que asume. Entonces, sí estamos viendo cambios importantes que no solamente son, digamos, religiosos, sino que también toca un cierto agotamiento de los sistemas políticos en América Latina. Hay un internacional de partidos demócrata cristianos. Estamos en vías de que se constituya un internacional de partidos neopentecostales. Fíjate que es muy interesante esto que planteas, porque esto es una tendencia que ha estado muy, muy fuerte entre los católicos, ¿no? Incluso ya hubo, desde los años 30 ha habido como articulaciones a nivel latinoamericano. Esta primera generación de demócratas cristianos que surge en los años 40, 50, viene de movimientos de articulación de jóvenes universitarios que después van a ser políticos remarcables como Frei, como Calderas en Venezuela, etc., ¿no? Sigue con esa lógica. Pero lo que se está dando ahora es una bisagra y extraña alianza entre, podríamos decir, los integristas católicos, ¿no? Y los fundamentalistas evangélicos. Y esta mezcla está dando un híbrido que serían que los católicos se están convirtiendo en integristas fundamentalistas y los pentecostales, políticos que están en esa línea, se están convirtiendo en fundamentalistas integristas. Es decir, el integralismo significa el que todo lo asocian o lo supeditan a la palabra de Dios, ¿no? El fundamentalismo es seguir a la letra la palabra de Dios. Los integristas lo arropan y es la conducta política. Ahora, el drama es que sobre todo utilizan el Antiguo Testamento. Y para aquellos que son expertos en Biblia, pues no te digo, o sea, el Antiguo Testamento tienes a Yahvé, que es bravísimo, es un Dios castigador, interventor, ¿no? Digo, despedazó al pueblo egipcio, ¿no? A los homosexuales en Sodoma y Gomorra les aventó proyectiles nucleares, ¿no? Es decir, un Dios muy rudo, muy duro. Y entonces ellos, inspirados en el Antiguo Testamento, están en una actitud de ofensiva frente a lo que son los derechos de las minorías seculares, que son las minorías de mujeres, de homosexuales, ¿no? Las conquistas de los derechos reproductivos,
Y entonces sí, la cosa se complica aún más, porque son movimientos intransigentes, que no negocian. No hay punto de decir, bueno, vamos a ver, mira que nada. O es blanco o es negro. ¿Y esos movimientos, Bernardo, forman parte de una teología de la prosperidad? Sí, ¿De la riqueza? podríamos decir que en cierta medida forman parte. Ahora, yo no estoy tan convencido de unas grandes maquinaciones conspirativas. Cada país es un caso, las iglesias son muy diversas, la iglesia católica también es muy diversa. En Bolivia tengo entendido que hay movimientos de sectores progresistas muy fuertes. Los metodistas, ¿no? sí. Hay movimientos protestantes, cristianos también, muy de avanzada. Es decir, no podemos absolutizar. Lo que sí es que se avecinan, si esto sigue floreciendo, que es muy nuevo, debates en torno a lo que es la ideología, lo que ellos llaman la ideología de género. Si antes era el comunismo, la Guerra Fría, hoy su gran enemigo es esta ideología. Y hay movimientos, por ejemplo, en Perú, que es un movimiento evangélico católico muy importante, que se llama Con mi hijo no te metas. No conviertas a mi hijo en un homosexual. Es decir, con esas cosas tan, digamos, tan llamativas y tan agresivas, se están manejando muchos de estos movimientos. Y en México hay que tener cuidado, porque está Farela con Confraternice, está ahora rearmando otra vez el PES, y que van por ahí, son expresión de todo este movimiento latinoamericano. Tú hablabas de cómo estos movimientos incursionan en la política en el marco de una crisis de los partidos. Pero estamos hablando de un fenómeno mucho más profundo. Hay un cuestionamiento de las viejas certidumbres, de las viejas creencias, que encuentran en este tipo de definiciones un resguardo ante el huracán de la modernidad. Yo no lo vería tanto como... Yo más bien lo que vería es una justificación. Es decir, porque en términos teológicos, la Biblia te da para la ultraderecha, para la pre-ultraderecha, como para la posizquierda. O sea, del infrarrojo al ultravioleta. Es decir, es sujeto de muchas interpretaciones, como para tomarla como una guía ideológica, ¿no? Y depende mucho, más bien la Biblia o los cristianismos más bien reflejan los proyectos sociales de los diferentes actores. No, yo lo vería, el caso que tú has estado viendo, el caso de Bolivia, es eso, es un talante justificatorio, ¿no? Es decir, es una fuente de legitimidad simbólica que te permite entonces decir, no solamente estoy por el pueblo boliviano, sino estoy actuando conforme a los designios de Dios, ¿no? En un pueblo, como ella misma lo ha señalado, 80% cristiano, ¿no? Entonces, lo cual pues, nos lleva a una utilización política de lo religioso, que es con lo que tú entraste acá. Es decir, lo religioso está siendo utilizado por lo político, ¿no? Por esta crisis que recurre al simbolismo religioso como una fuente de legitimidad. Yo diría más que es esta crisis, digamos, de la política, que recurre a estas especies como de salvamentos, que al revés, que son los religiosos que recurren a la política para introducir. Creo que es más fuerte el primer caso. La presencia de un papa progresista latinoamericano, ¿tú crees que crea las condiciones también para la expansión de este tipo de credos? Híjole, está complicadísimo el asunto, porque el Francisco está siendo sujeto de una lucha encarnizada por parte de los sectores conservadores, estos que están vinculados en América Latina, que en Estados Unidos, etc. Desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista religioso también. Religioso, eclesiástico, no le perdonan a no se la pasa, ¿no? Entonces, incluso tienen actitud cismática, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa se la está pasando mal. Yo estuve en febrero, marzo, por allá, y estuve conversando con un gran vaticanista, el cual me decía que estaba por terminar un libro que se llamaba La soledad del Papa, ¿no?
un papa profético en una iglesia convulsa. Era un poco el subtítulo, ¿no? Y lo que decía era que el papa estaba librando batallas muy fuertes en la curia, con la gran derecha norteamericana, pero estaba muy solo. O sea, los progresistas latinoamericanos no estaban acompañando al papa ni lo estaban apoyando. En cambio, la derecha latinoamericana, católica, y la derecha norteamericana y europea estaban con todo, por la cuestión migratoria, por la cuestión del medio ambiente, por la cuestión de los símbolos. Esto de llevar la masonía al centro de la catolicidad romana fue de escándalo. Algunos bromeaban diciendo, lo único que falta es ver al Papa en canoa en la plaza de San Pedro, ¿no? Hubo un joven que se robó la Pachamá y la llevó al río Tíber, esta gran deidad andina. Es decir, si usáramos un lenguaje mexicano muy coloquial, diríamos, el pobre Papa la está sufriendo de manera jarocha, es decir, la trae muy difícil. Sin embargo, es un referente importante. Bernardo, muchas gracias por este cruce de palabras y por aclararnos un panorama tan complejo. Al contrario. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.